Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar acerca de, pues más que nada lo que es el área de premedicina. Esta área que pues no recuerdo muy bien si hace un año o dos se incluyó en el Exani 2, en esta parte pues del área diagnóstica, para aquellas personas que presenten para medicina, para enfermería, odontología y las demás áreas afines al área de la salud. Y pues en este video vamos a hablar acerca de la subárea de bioquímica y biología celular y específicamente de los temas que son tanto el transporte membranal y las biomoléculas. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que es la membrana celular. Primero hay que tener una conceptualización acerca de qué es esta. Seguramente ustedes en algún momento en el bachillerato llevaron pues biología y pues ya conocen como membrana celular y tal probablemente en literaturas no tan actualizadas aún se le llame plasmalema. A grandes rasgos podemos definirla en dos palabras como una bicapa lipídica que la van a conformar fosfolípidos. Y básicamente es una estructura muy dinámica que va a participar de forma muy activa en un gran número de actividades, tanto a nivel fisiológico como bioquímico. Estas actividades van a ser esenciales y sumamente importantes para que la célula pueda funcionar y pues finalmente sobrevivir. La membrana celular está compuesta de múltiples estructuras, principalmente fosfolípidos, colesterol y proteínas, entre otras que ahorita vamos a mencionar de manera más específica. Ok, en esta imagen se puede ver pues, un esquema de la membrana y pues los elementos que la conforman. Nos vamos primero con lo que son los fosfolípidos. Si recordamos de aquí pues vendría la principal característica de bicapa lipídica porque pues son, vale la redundancia, dos capas de estos que pues se ven de manera contraria. Las cabezas que son polares van a ver hacia el espacio intra o extracelular y las colas que tiene pues dos cada fosfolípido van a verse unas contra otras, esto debido a que son no polares y pues no pueden ver hacia los espacios donde hay fluido, por lo tanto pues se ven unas contra otras como se ve en esta imagen. También tenemos otras estructuras muy importantes como son las proteínas. Las proteínas las podemos dividir en dos principales que las vamos a encontrar. Las integrales, que son las que van a atravesar toda la bicapa. ¿Y cuál va a ser su principal función? Bueno, ser un canal que va a permitir el paso de sustancias ya sea que ingresen a la célula o salgan de esta. Y el otro tipo de proteínas que vamos a encontrar son las periféricas. Estas como tal no van a atravesar la membrana, pero las vamos a encontrar tanto a nivel intracelular como extracelular. Y más que nada estas van a ser receptores para moléculas mensajeras como lo son las hormonas. De igual forma vamos a encontrar carbohidratos que se encargan de dar soporte a la membrana y así y también como lo hace el colesterol, que este se va a encontrar entre el área hidrofóbica de los fosfolípidos, o sea, donde están pues, las colas de estos, y también va a contribuir a que haya una estabilidad en la membrana al interaccionar con estas colas. También podemos encontrar glucolípidos y glucoproteínas que de igual forma ayudan al soporte de la membrana. Ok, bueno, ahora que ya sabemos qué es la membrana y cuáles son las principales estructuras que la conforman, vamos a hablar acerca de una de las funciones más importantes de esta, que igual es un tema pues, que nos van a evaluar el día del examen, de admisión, es el transporte. A grandes rasgos el transporte también lo vamos a dividir en dos, transporte pasivo y transporte activo. El pasivo se va a dar cuando yo no voy a requerir energía para que determinada sustancia cruce la membrana plasmática. Hablando de energía, ¿en qué sentido?
ATP. Sabemos que pues esta es la moneda energética de la célula. En este caso yo no voy a necesitar ni un solo ATP para que mi sustancia cruce. Y la característica del transporte pasivo es que las sustancias van a cruzar de una región de mayor concentración hacia a una de menor concentración. Dentro del transporte pasivo vas a encontrar otro tipo de transportes que igual entran dentro pues, de la definición de transporte pasivo, como lo es la ósmosis, que es específicamente el proceso mediante el cual va a ingresar o salir agua y lo va a hacer libremente a través de la membrana. Y también tenemos la difusión facilitada, que va a ser aquella donde no voy a necesitar ATPs, pero sí voy a utilizar cierto tipo de proteínas de transporte, es decir, proteínas que me van a permitir este transporte de sustancias. Es gracias a estas sustancias estas proteínas van a permitir que ciertas sustancias crucen la membrana y pues al hacerlos estas proteínas pues no voy a necesitar ATP, por lo tanto entra dentro de transporte pasivo. Puedo movilizar iones y moléculas a través de la membrana. Ahora, el transporte activo pues se va a dar cuando la célula va a utilizar ATP como fuente de energía aquí para que pues, las sustancias se muevan, y esto se va a dar principalmente en contra de un gradiente de concentración. Es decir, ya habíamos visto que en el transporte pasivo se da de donde hay mucha concentración hacia donde hay poca. Aquí va a ser lo inverso, de donde hay poca concentración hacia donde hay mucha. Y como es algo, pues así decirlo, por así decirlo, contradictorio, de ahí que pues se necesita esta energía para hacer este transporte, que es en cierta forma más, que requiere mayor esfuerzo, por así decirlo. Y también vale la pena mencionar el transporte vesicular, que más que nada es un proceso que debe implicar cierto tipo de cambios en la configuración de la membrana plasmática en algún sitio de esta, y pues ello va a implicar posteriormente que se formen vesículas, ya sea a partir de la misma membrana o de la fusión de vesículas con esta. También lo podemos dividir en dos. Tenemos la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis, el nombre lo dice todo. La membrana plasmática va a rodear alguna parte del ambiente exterior, como lo es esta sustancia, y va a formar una vesícula que lo va a introducir. Probablemente algo que la célula requiera para su metabolismo, una sustancia importante. La exocitosis va a ser lo contrario. Una vesícula previamente formada va a terminar fusionándose con la membrana plasmática para que los contenidos de esta vesícula sean liberados al exterior, y pues estas membranas van a formar, pues ya aparte se adhieren a la membrana plasmática. Esto principalmente sucede con lo que son organelos organelos viejos que ya no funcionan adecuadamente y pues son fagocitados y se eliminan. Ahora, hablando de la endocitosis, podemos tener subclasificaciones de acuerdo con el tamaño de las sustancias que pues se van a endocitar. La fagocitosis, por así decirlo, son partículas sólidas, son partículas más grandes, como lo son bacterias, por así decirlo, que pues para que ingresen a la célula y sean fagocitadas y eliminadas y no me causen daño. La pinocitosis más que nada es con partículas más pequeñas, y también la endocitosis puede ser mediada por cierto tipo de receptores, que pues recordemos que el receptor solo funciona con cierto tipo de sustancias con las que es compatible, por así decirlo, y si no es esta sustancia que sea compatible con el receptor, no se va a poder llevar a cabo el proceso de endocitosis. Bueno, y pues eso sería lo más importante con respecto a la membrana. Ahora pasemos a lo que son las macromoléculas. Iniciamos con los carbohidratos. Los carbohidratos como tal sabemos que son nuestra principal fuente de energía, lo que más consumimos y nos producen energía para que podamos llevar a cabo nuestras funciones básicas. Su grupo funcional que la conforman son el aldehído y cetona. ¿Y cuáles son las funciones de los carbohidratos? Principalmente almacenar energía. Almacenar energía que va a ser
la primera que va a ser utilizada para llevar a cabo las funciones vitales de todo ser vivo. Participa en la formación de estructuras como lo es la membrana plasmática que vimos, que ayudan al soporte estructural. Son combustible en el proceso respiratorio. Igual, probablemente tienen alguna noción de bioquímica. Sabemos que pues, la glucosa pasa por un proceso de glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, todo esto para que finalmente yo termine obteniendo ATP, que es parte del el proceso respiratorio de la célula. Y también pues están presentes a nivel estructural en articulaciones, en huesos y en tendones. ¿Cuáles son ejemplos de estos? Podemos clasificarlos según la complejidad. Tenemos los monosacáridos, como el más común la glucosa, la fructosa en las frutas y la lactosa. Disacáridos tenemos a la sacarosa y la lactosa. Y polisacáridos tenemos el glucógeno, que es la forma en la que los seres vivos, los animales específicamente, vamos a almacenar glucosa. El almidón, que es la forma en la que lo hacen las plantas, y la celulosa, que es un componente estructural igual de las plantas. Pasamos a los lípidos. El principal grupo funcional aquí va a ser el carboxilo. Y a grandes rasgos, ¿cuál es la función más importante de los lípidos? Ser una reserva alimenticia. Cuando tenemos un gran consumo calórico, nuestro cuerpo, una parte de este consumo lo va a terminar almacenado como lípidos, otra parte como glucógeno y otra pues la glucosa que vamos a estar utilizando al momento de llevar a cabo nuestras acciones, nuestras actividades diarias. Esta reserva lipídica no se va a utilizar en primera instancia. Tenemos que acabar, o sea, suponiendo que estamos en ayuno prolongado, ya se acabó nuestra reserva de glucosa, ahora se pasa a utilizar la reserva de glucógeno, que es glucosa almacenada. Se acaba mi reserva de glucógeno, bueno, ahora sí ya vendría la utilización de esa reserva lipídica como fuente de energía. También son importantes para la función estructural de las células. Son aislantes del frío. Sabemos muy bien que varios animales, específicamente los que viven en regiones polares y árticas, tienen estas grandes capas lipídicas en su cuerpo que los protegen y los aíslan del frío o el calor inclusive. Y también tienen la función de ser protección, de brindar protección a estructuras vegetales como lo son las ceras en cierto tipo de plantas que los protegen de determinadas sustancias. Ejemplos de aquí son las grasas saturadas e insaturadas, los fosfolípidos, que son componentes de la membrana plasmática, los esteroides, entre otros, que hay varias clasificaciones. Valdría la pena aquí eh, indagar un poco más acerca de las diferentes clasificaciones de los lípidos y cuál es la función. Eso sería pues bastante útil. No sería tan necesario indagar de manera muy detallada o a nivel muy bioquímico, porque realmente es un examen que no va a profundizar tanto. Sin embargo, de manera general sí valdría la pena tener ese conocimiento. Las proteínas, la siguiente macromolécula. El grupo funcional aquí pues son el grupo amino y el grupo de los ácidos carboxílicos. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Aquí va a ser un poquito más variada, van a tener función protectoras, van a regular el metabolismo de otras biomoléculas porque principalmente lo vamos a encontrar a manera de enzimas. Recordemos que una enzima es aquella sustancia que que va a acelerar alguna reacción. Intervienen igual en la formación de anticuerpos y pues aquí se menciona igual que transportan oxígeno como la hemoglobina. Ejemplos, pues aquí pues mencionamos la hemoglobina, que sabemos que es esta proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, en los eritrocitos y se encarga de transportar el oxígeno. También tenemos la albúmina. La albúmina es la proteína que se encuentra en mayor concentración en el plasma y es una proteína transportadora porque me va a ayudar a transportar múltiples sustancias. Y finalmente pasamos a lo que son las vitaminas. ¿Qué son estas? Básicamente son nutrientes orgánicos. ¿Y son esenciales? Sí. ¿Por qué? Porque van a funcionar como coenzimas, es decir, como un ayudante de las enzimas que van a tener funciones catalíticas, es decir, de degradación, y van a ser usadas una y otra vez en múltiples reacciones metabólicas del cuerpo. O sea, básicamente van a ayudar a que
ciertas reacciones del cuerpo se lleven a cabo de manera más óptima, de manera más eficaz. Y los ejemplos aquí las tenemos. La verdad este diagrama es muy útil. Sí valdría la pena que ustedes eh, se aprendiesen estas vitaminas. ¿Cuál es el nombre con el que se le conoce? Por ejemplo, que la vitamina A es el retinol, que la B1 es la tiamina y así con todas las demás. ¿Y cuál es su función? Más importante. Porque pues esto igual puedes hacer preguntas de su examen. Como les mencioné anteriormente, los lípidos y vitaminas sí valdría la pena que indaguen un poquito más en las clasificaciones, se sepan el nombre y la función principal. Eso sí vale la pena. No es necesario que indaguen mucho, o sea, no hay que saturarnos de información que finalmente no nos va a funcionar. Solo necesitamos concentrarnos en aquello que sí nos va a ser útil y que sí vamos a utilizar. Bueno, ahora que vimos la cuestión teórica, vamos a ver cómo pudiesen preguntarnos acerca de estos temas el día del examen. Para ello, pues les puse estas preguntas tipo examen. Y vamos con esta. Vitamina que funciona como cofactor en la formación y activación de proteínas en la coagulación sanguínea. Esto pues no lo mencioné, pero está aquí, en esta tablita. Y si nos vamos a la última, en la vitamina K, dice que es la vitamina de la coagulación porque es un cofactor, es decir, que se lleve a cabo me facilita que se lleve a cabo reacciones enzimáticas fundamentales para los factores 2, 7, 9 y 10 en la coagulación. Que básicamente la cascada de coagulación son una serie de reacciones que se van a dar en el cuerpo cuando sufrimos una herida y pues el cuerpo induce esta serie de reacciones en cadena que se conocen como cascada para que se lleve a cabo la coagulación y pues no nos desangremos. Y pues aquí pues es bien simple. Si yo me voy con esta definición, pues no me queda otra que es la vitamina K. Y en efecto. Luego tenemos otra. Es una característica de los carbohidratos. La inciso A nos dice que pueden incluir en su formación al fosfato. Ok, esto no lo mencionamos. Y es importante que en este tipo de preguntas en los que les vengan pues incisos que de plano no leyeron o no saben si es verdadero o falso, no se desesperen, no se bloqueen, lean los demás incisos. Seguramente la respuesta correcta es algo que ustedes sí saben y lo demás es meramente un distractor, que aunque no hayan leído, pero como saben lo más importante, pueden responder adecuadamente. La B nos dice están conformados por unidades denominadas nucleótidos. Ok, eh, esto igual no lo mencionamos, pero los nucleótidos no conforman a los carbohidratos. Lo hacen, conforman a los ácidos nucleicos como los es el ADN y el ARN. Pueden formarse por la unión de varios monosacáridos. En efecto es esta. Varios monosacáridos me van a conformar a los carbohidratos, así como varios ácidos grasos conforman a los lípidos, como un conjunto de aminoácidos lo hace a las proteínas, los monosacáridos conforman a los carbohidratos. Y finalmente tenemos esta pregunta que nos dice, proteína que se encuentra en mayor concentración en el plasma sanguíneo. Igual esto valdría la pena que, como lo mismo, como les mencioné, de ácidos grasos y vitaminas, de proteínas que indaguen sobre las principales proteínas que se encuentran en el cuerpo y cuál es su función. Y aquí tenemos tres opciones, ferritina, hemoglobina y albúmina. Hemoglobina, se pudiesen dejar llevar que la hemoglobina, porque tenemos mucha sangre, la hemoglobina es la que hay mayor cantidad. No es la hemoglobina, de hecho. La ferritina no. La ferritina es la forma en la que nosotros almacenamos hierro en el hígado, pero no es la que hay mayor cantidad, la hemoglobina tampoco. Es la albúmina. La albúmina sí o sí es la proteína que tenemos en mayor concentración en el plasma. Es una proteína transportadora de hecho y pues se encuentra en el plasma sanguíneo y pues se va a encargar de transportar. Y es esta. Ok.
Y bueno, básicamente, como vieron, son preguntas no tan teóricas, por así decirlo, no se evalúa un aspecto teórico muy específico. Sí utilizan sus bases, tal vez les pregunten cosas un poco específicas, por así decirlo. Es por ello que vale la pena que indaguen un poquito en las clasificaciones de las proteínas, de los ácidos grasos, de las vitaminas y cuáles son las principales funciones. Esto les va a ayudar mucho el día del examen. Y bueno, pues eso ha sido todo. Si les gustó este video, eh, denle like y suscríbanse. Y me comentan si les gustó para que subamos más temas relacionados con el área de premedicina. Hasta luego.